Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les ha ido? No han chupado mucho, ¿no? El fin de semana. Bueno, el tema de hoy, pues, según el cronograma elaborado de las clases, nos tocaría revisar la anatomía quirúrgica del hígado. El hígado, pues, es una víscera maciza. Entonces, este es el que soporta las transgresiones de los días viernes. Es esta víscera el que a veces no sabemos cuidar porque no reclama, no ruge, no dice nada. Entonces, a veces nos pasamos en alcoholes, nos pasamos en comidas deliciosas y es el hígado el que se encarga de metabolizar. El hígado es una víscera que trabaja de manera silenciosa. Pero así como trabaja de manera silenciosa, pues es muy importante repasar la anatomía, pero no la anatomía como ustedes lo han llevado en las clases teóricas de anatomía, la topográfica o la descriptiva. Aquí nosotros lo que vamos a repasar, los elementos que nos interesa, sobre todo dirigidos para el tratamiento quirúrgico, por eso es anatomía quirúrgica aplicada del hígado. Entonces ese es el tema que vamos hoy a desarrollar y dijimos que el hígado es una víscera maciza. Está localizado en el abdomen superior, el lado derecho, básicamente por detrás de los arcos costales. Hay una porción que está libre en la parte del medio, pero aquí no se puede cubrir con nada más. El hígado tiene elementos de sostén anatómicos, los ligamentos. Entonces vamos a ver, y eso es lo que a mí me interesa recordar con ustedes. No es una clase de anatomía, simplemente es una clase recordatoria de los elementos que más nosotros vamos a aplicar y debemos saber si queremos hacer una cirugía de hígado. Y los elementos de fijación no anatómicos, pues la posición, la presión intraabdominal y muchas cosas. Hasta los mismos vasos participan indirectamente o directamente en mantener en una posición que el hígado no se mueva. Entonces, el hígado está fijo. El abdomen, ustedes saben que clínicamente en semiología nos han enseñado a dividir el cuadrante de la pared del abdomen en 6 y 3 pélvicos, los inferiores. Los límites de referencia, los bordes inferiores de los últimos arcos costales. La unión de esto y la unión de las crestas ilíacas. A su vez, esto se divide por líneas verticales, la línea media clavicular, derecha e izquierda. Y tenemos 3 cuadrantes superiores, 3 medios y 3 inferiores en el abdomen. Entonces, el hígado está entonces bien protegido para evitar lesiones. Como es una víscera maciza y es una víscera de mucha importancia, pues tenemos que protegerlo y tenemos que cuidarlo. Aquí, por ejemplo, vemos los dos lóbulos en la imagen que está un poquito borrosita de arriba, el lóbulo derecho en la parte media y el lóbulo izquierdo. Pero esto, ¿por qué trajimos? En la segunda imagen, ustedes van a ver la unión del ligamento coronario en su borde anterior y en su borde posterior, en los extremos derecho e izquierdo, va a formar el ligamento triangular. El ligamento triangular es un elemento de sostén del hígado, es un tejido fibrótico bastante firme. Bastante firme. Entonces tenemos a la derecha y a la izquierda. En el esquema
de abajo, vamos a ver que tenemos otros elementos, pero es la parte de abajo aquí lo que nos falta. Es en el primero, por ejemplo, tenemos el ligamento falciforme, que está anterior, que divide aparentemente el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y abajo va a formar el ligamento redondo. Entonces el ligamento redondo es un elemento de sostén del hígado. El ligamento falciforme es como dos hojas que fijan los bordes del aparente lóbulo izquierdo y el derecho. Y esos se engruesan y en la parte de abajo va a formar el ligamento redondo. Esto se va a unirse a la pared, al peritoneo parietal. Entonces es el ligamento redondo. Como ven, no son muchos ligamentos, pero son de mucha trascendencia porque esta víscera tiene que estar firme, no puede estar bamboleando. Entonces el bamboleo de esto pues va a llevarnos a un desgarro de los vasos. ¿Qué elementos lo atraviesan? Tenemos la cava inferior, tal vez el vaso más grande. Tenemos la porta y las arterias que llegan al hígado. Entonces, curiosamente, la sangre del abdomen ingresa al hígado a través de la porta. Y de la porta ahí se queda, ahí se pierde, ahí se esfuma. Y la sangre sale por otros elementos que tienen otros nombres, que tienen otras direcciones, aunque son paralelas a esta. Y todo esto va a drenar en la vena cava inferior. Entonces, ese es nuestro bendito hígado. Aquí, por ejemplo, vemos el ligamento coronario. Es la parte amplia y de la parte central y de arriba. Estas sus dos hojas, la anterior con la posterior en los extremos, se va a unirse y es un tejido firme, duro, inclusive para la sección jóvenes. Es un tejido duro y ese es el ligamento triangular que están laterales en el hígado, en los dos lóbulos, derecho e izquierdo. En la parte superior y la parte anterior baja el ligamento falciforme como hojas. Se unen los dos del derecho y del izquierdo y en la parte inferior y anterior van a formar el ligamento redondo. Estos son los elementos anatómicos de sostén más importantes del hígado. Entonces, esto es lo que le mantiene en su lugar al hígado. Y también a esto, pues la caja torácica, las últimas costillas, le sirven de coraza, de protección para cualquier trauma cerrado del hígado. Primero debe fracturarse las costillas. Y en estos sitios, pues es un poco difícil que llegue a eso, porque hay costillas que son flotantes por el cartílago. Entonces eso más todavía le coadyuva a la protección del hígado. El hígado, a su vez, para su estudio, se divide en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Pareciera que el ligamento falciforme fuera el límite entre el lóbulo derecho y el izquierdo, pero no es un referente real esto. Es una variante que la anatomía nos da de capricho. Así es que desde el siglo pasado, Halley y su socio demuestran que el tamaño del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo son del mismo tamaño. ¿Por qué razón esto nos dicen si nos están mostrando una imagen que es más grande? Pues miren, jóvenes, para cuestiones técnicas y prácticas de lo que nosotros tenemos que revisar, el lóbulo derecho y el izquierdo se divide desde la parte media de la vena cava inferior hacia el lecho vesicular. Esa es la imagen que solito la anatomía nos va diciendo cuando quieres hacer la hepatectomía derecha o la hepatectomía izquierda. ¿Por qué razón en esto nos dice la cirugía?
yo puedo tener una imagen, veo el fondo de la vesícula, la mitad, un punto de referencia inferior, y arriba la mitad de la vena cava superior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya he delimitado. Entonces, al momento de realizar yo la hepatectomía derecha o la izquierda, voy a ligar una arteria. La arteria, ustedes saben que lleva sangre oxigenada. La vena no es así, pero en el hígado pasa lo contrario a lo que es en otros lugares. Más adelante vamos a ver. Entonces, yo al ligar la arteria hepática derecha, simplemente voy a esperar 5 o 10 minutos. Como este vaso lleva sangre arterial, lleva oxígeno, pues en 5 o 10 minutos me va a delimitar de dónde a dónde va el lóbulo derecho. Y sobre ese borde voy a hacer el corte. Entonces, ¿cómo es la naturaleza, jóvenes? El lóbulo izquierdo y el derecho, entonces, son similares. Esto es lo que les mencionaba. La línea punteada llega a la vesícula, el lecho vesicular del fondo de la vesícula. Y la línea de arriba, pues, llega a la parte media de la vena cava superior. Ustedes me dirán, pero la vena cava superior, si está por detrás, no lo vemos. No, señor. Ya hemos seccionado el ligamento triangular, el ligamento coronario, y ya tenemos expuesto la vena cava superior. Entonces, estos ligamentos son los que le estaban manteniendo firme al hígado. Al seccionar esto, el hígado ya está móvil. Ya podemos ver la vena cava superior en su emergencia del hígado. Entonces, aquí esta línea nos dice, este es el derecho, este es el izquierdo. A su vez, este lóbulo pues se va a dividir en cisuras. Entonces, ambos vamos a tener dos, derecho e izquierdo. Esto para más adelante porque vamos a ver que el izquierdo tiene un lateral, el derecho tiene un anterior y otro lateral. Entonces, el hígado tiene estas cositas. Otra cuestión que hay que mencionar. Muchos hablan de que hay muchos lóbulos, que el lóbulo caudado es independiente. Puede que sí. El lóbulo caudado ocupa la parte posterior del hígado. No es que no se pueda quitar, sí se puede quitar y sí se encuentra. Este lóbulo caudado, pues, puede contener dos subsegmentos. Pero curiosamente, para ser un lóbulo, y esto nos lo dice también Schwartz en su consideración de la anatomía quirúrgica, este lóbulo caudado recibe vasos del lóbulo derecho y del izquierdo. O sea que no es independiente, como que es compartido. Como que así es. Si vemos la figura de la derecha, vamos a ver que lateral o hacia la izquierda, en la imagen inferior hacia la izquierda, tenemos el lóbulo caudado. Entonces, muy pegadito a la vena cava inferior. Entonces, no es un lóbulo independiente, pero es el primer segmento. No podemos desconocer, sobre todo, en cuestiones de trauma hepático. Entonces, su subsegmento derecho-izquierdo comparte al lóbulo derecho al lóbulo izquierdo. Es un poquito difícil de delimitar porque no hay una cuestión
anatómica que digas, de aquí empieza y de aquí termina. Este segmento, pues, por este caballero Coinaud, en 1957, pues, ya propuso ponerle como segmento 9. Es decir, este caballero tiene el privilegio de hacer la segmentación del hígado. Entonces, aquel entonces propuso esto, pero no progresó porque hay otras explicaciones anatómicas que por sí solito hablan. El izquierdo, pues, es un poquito más definido, pero está en la parte inferior y anterior. Eso muchos lo llaman como el lóbulo de Spiegel. Schwartz, por ejemplo, aquí, lo que les mencionaba, no es un verdadero lóbulo. ¿Por qué? Está en la línea de Cantley. ¿Y cuál es la línea de Cantley? Es esa línea que hemos hablado de que va para el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, dividiendo de un punto medio que va de la vena cava al fondo de la vesícula, esa línea. Pues en medio de eso está esto y el ligamento falciforme. Su drenaje biliar se produce hacia los sistemas del lóbulo derecho y del izquierdo. No tiene independencia. También la irrigación recibe de ambos lóbulos. No tiene propio para él. Entonces, por esa razón, no se considera que debería llamarse un lóbulo caudado. A veces la segmentación, tomando como referencia los vasos hepáticos, muchos quieren hacerlo. No es un método que permita una evaluación prequirúrgica de las lesiones, porque no hay una referencia topográfica externa, un punto de decir, de aquí es un segmento, empieza aquí. Entonces, el único referente así preciso, claro, concreto, es la línea de Cantley, el punto medio de la vena cava superior al lecho hepático. Esa línea que une, esa es la división del lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Y esto no lo digo, lo dicen los libros. Y también en la práctica diaria, el que alguna vez ha hecho una hepatectomía, este es el elemento que nos llama la atención y es la raya que tenemos que continuar con el corte al hacer la hepatectomía. Coinat, en 1957, este caballero, el hígado nos lo ha pedaceado para su estudio, para su tratamiento y para el manejo de una manera más adecuada. 8 lóbulos. El chiquito, el cuadrado, el 1. Lateral izquierdo, el 2, el 3, el 4 parece ser el más grande, pero el lóbulo, el segmento 4 se divide en A y B. La parte superior es A, la parte inferior es B. El segmento 5 es meramente derecho. El 6 es inferior y posterior del lado derecho. El 7 es superior y posterior. El 8, el 7 es lateral. El 8 es posterior y superior. Estos son los segmentos que nosotros siempre debemos tener presente cuando manejamos o vemos una patología hepática. ¿Por qué es importante? Porque sencillamente, por ejemplo, en un trauma, un accidente de tránsito, ha habido un desgarro o un estallido de víscera, tenemos que saber qué segmento es el que está afectado. Entonces, para el tratamiento es un poquito, no es complejo, sino que es de darle un poco más de atención, jóvenes. Aquí tenemos la vena porta. Este dibujito, el esquema que tienes en la parte inferior de un color medio rosado, medio color api. Tienes la disposición exacta de lo que es. Si te fijas, la vena porta derecha es más cortita que la vena porta izquierda,
Pero la vena porta derecha es más gruesa que la vena izquierda, vena porta izquierda. Entonces, por aquí llega la sangre al hígado. Entonces, ¿y por dónde se va? Entonces, el retorno ya no hay vena porta. Entonces, para el retorno tenemos las venas suprahepáticas. Estos diagramas que están en azul. El derecho, el medio, el izquierdo. Estos son los vasos que van a recolectar la sangre que llegó al hígado a través de la vena porta. Y lo van a drenar en la vena cava superior. Entonces, la disposición interna de la arquitectura vascular del hígado es un poquito diferente a lo que es el de la llegada. Pero siempre hay que tener presente las dos cosas. En un trauma, pues de los dos sitios va a sangrar. La pérdida hemática va a ser importante. El hígado llora sangre. Y en pocos minutos puede una persona quedar vacío. O sea, tener un choque hipovolémico severo. Entonces, para eso es bueno conocer, tomar en cuenta estas condiciones anatómicas que nos muestra y que nos hace recordar el hígado. Lo mismo, jóvenes. Miren, el segmento 1 es posterior, no lo vemos, está en la parte de atrás. El 2 es lateral del lóbulo izquierdo. El 4, A y B. Paralelo a la vena cava, pues tienes el 5, el 6, el 7 y el 8. Y aquí también te va esquematizando. Si la vena porta es el azul intenso, los vasos suprahepáticos son los que colectan la sangre y devuelven del hígado a la vena porta. Tienes de un color más clarito, un celeste más bajito. Tienes 3 vasos: la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Estas cosas es muy importante para una cirugía, te vuelvo a decir, de un trauma hepático o una cirugía electiva. Los 8 segmentos. El 1, el de Spiegel o como le quieras llamar. El segmento 2 es lateral del lado izquierdo y en la parte superior. El 3 ya es medial. El 4 es lateral, pero de la parte media. El 5 es anterior, pero es inferior, antero-inferior. El 6 es postero-inferior. El 7 es postero-superior. El 8 es antero-superior, porque está en la parte del medio. Entonces, estos son los lóbulos que este caballero nos ha dejado y nos ha diseñado para el estudio, para el tratamiento, para el estudio de las enfermedades y para el tratamiento de las diferentes patologías que afectan el hígado. Este caballero tiene el privilegio que en el siglo pasado, pues, nos ha dado esta maravilla y que hasta hoy en la actualidad seguimos aplicando. Entonces, hay 4 secciones: lateral, media, anterior y posterior. Es el mismo dibujito del hígado. Lateral, el 2, el 3, medial, el 4, anterior, el 5, el 8, posterior, el 6 y el 7. Entonces, esos son los segmentos que podemos nosotros aplicar. Ahora, esta imagen, jóvenes, es para recordar una cosa que a veces nosotros nos olvidamos. ¿Y qué cosa nos olvidamos? Las variaciones. ¿Las variaciones de qué?
tenemos que ver, repasar y siempre tenerlo presente. Las variaciones de la arteria hepática, el origen, su nacimiento. Entonces, en la imagen A, tenemos que la arteria hepática está naciendo de la arteria mesentérica superior. Da su ramo la gastroduodenal, su primer ramo, y va a dar el ramo de la hepática derecha y la izquierda. La imagen B, de la misma manera, tenemos la arteria hepática derecha que nace directamente de la mesentérica superior. Y la hepática izquierda está naciendo del tronco celíaco. La situación normal sería que en una gran mayoría de los pacientes la arteria hepática nace del tronco celíaco. El tronco celíaco es rama de la arteria aorta, que va a dar origen para la arteria hepática común, para la arteria esplénica y para la arteria gástrica izquierda. Pero tenemos que también hay estas variaciones que estamos viendo. En la imagen, en la figura B, en el esquema B, tenemos que la arteria hepática derecha está naciendo directamente de la mesentérica superior y la arteria hepática izquierda está naciendo del tronco celíaco. Son caprichos de la vida o defectos de fabricación o alternativas en las cuales vemos y no sabemos qué personas puedan tener esto y siempre hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón esto es importante, jóvenes? Si yo hago una cirugía o accidentalmente voy a ligar esta arteria, porque no tengo otra alternativa, tengo que saber qué es lo que va a pasar. La arteria hepática derecha tiene diferentes variaciones. Para eso es la importancia de conocer esto. En el esquema C, por ejemplo, la arteria hepática derecha nace directamente de la arteria mesentérica superior. No es lo común, pero hay un porcentaje que puede presentar. La arteria hepática izquierda está naciendo del tronco celíaco. A su vez, esta arteria que nace del tronco celíaco está dando una rama accesoria a la hepática derecha y el resto a la hepática izquierda. En el esquema D, tenemos que esta arteria nace del tronco celíaco. A su vez, en su origen se divide en derecho e izquierdo. Entonces, son variaciones que hay que tomar en cuenta cuando uno va a hacer un procedimiento quirúrgico. Porque si yo ligo esta arteria, voy a causar otros cambios que tal vez después yo mismo me voy a arrepentir. Y si es que me he equivocado y puedo encontrar o detectar el error, pues tengo que hacer la reanastomosis. No queda otra. En el esquema inferior, jóvenes, en el E, tenemos la mesentérica inferior, mesentérica superior está libre. Todo está naciendo del tronco celíaco. Pero la arteria hepática derecha está naciendo directamente del tronco celíaco. La arteria hepática izquierda directamente del tronco celíaco. En el esquema F, por ejemplo, tenemos lo mismo. Nacen los dos por separado del tronco celíaco. Pero a diferencia en que la arteria hepática derecha me va a dar ramo o me está dando un ramo para la hepática izquierda y para la hepática derecha. Y tengo un accesorio que está viniendo directamente del tronco celíaco para el lóbulo izquierdo. Entonces, esto tiene mucha trascendencia cuando uno va a hacer sobre todo un procedimiento quirúrgico electivo. ¿Por qué? Porque es aquí donde es
más minucioso la disección, la identificación de los elementos anatómicos para poder tomar una conducta de estos. Entonces, la vena porta, jóvenes, lleva el 75% del volumen de sangre que le llega al hígado. La arteria hepática lleva el 25%, pero esta arteria lleva la mitad de sangre oxigenada para el hígado. Entonces, esta es tal vez la aberración. Arteria hepática. Nos han enseñado que las arterias solo llevan sangre oxigenada. Aquí, pues miren, la arteria hepática pues lleva la cuarta parte del volumen, pero de esta cuarta parte del volumen la mitad es oxigenada, la otra parte no. Entonces, el que lleva más volumen al hígado es la vena porta. La vena porta se forma por la unión de la vena esplénica, la vena mesentérica inferior. Estos se van a conjuncionar con la vena mesentérica superior y con la gástrica izquierda y van a formar la vena porta. La vena porta no es muy larga. La vena porta se origina en la unión por detrás de la cabeza del páncreas, por detrás y por encima de la cabeza del páncreas. Llega al hígado y se divide en dos ramas. Entonces, de aquí, por eso es que a veces en esto yo debo hacer énfasis en cosas elementales que necesitamos tener presente cuando estudiamos o hacemos un tratamiento del bendito hígado. La primera rama de la arteria hepática es la gastroduodenal. Entonces, en esto sigue ascendiendo. En este esquema, por ejemplo, tenemos la gastroduodenal. Por la curvatura menor del estómago está ascendiendo. La arteria hepática ha nacido del tronco celíaco. Da su primer ramo, la gastroduodenal. Luego después asciende y nos da la arteria hepática izquierda y la derecha. Esta arteria no es de gran calibre, jóvenes. La más gorda es la vena porta. Esto no debe tener más no menos de la cuarta parte del diámetro de la vena porta. Entonces, pero es sangre arterial. Directamente sale de la aorta. Esto es en condiciones normales en una gran mayoría de las personas. Pero las otras variaciones hay que tenerlas siempre presente, no hay que olvidarse, no hay que ir solo con la finta de que esto es así, no. Es diferente y es triste encontrarse con otras variaciones y no tomar en cuenta estas cuestiones. La arteria hepática, aquí en el esquema, tenemos que ha nacido, da un ramo para el lóbulo izquierdo y tenemos otro para el derecho. El primer ramo de la arteria hepática derecha es la arteria cística. La arteria cística tenemos un elemento que se llama el triángulo de Calot, donde vamos a identificar en su interior la arteria cística, sí o sí. Aquí lo vamos a encontrar. Quieras o no quieras, ese es el punto muerto donde uno busca este elemento cuando hacemos, por ejemplo, la colecistectomía. El triángulo de Calot, hay que buscarlo. Entonces, el triángulo de Calot, y aquí lo ligamos. Aquí identificas la arteria hepática si es posible. Porque si yo ligo la arteria hepática, ya le chingué todo el hígado del lado derecho, va a morir. No hay irrigación. Solo le llega al lóbulo izquierdo. Salvo que tuviera una accesoria de los que hemos mencionado para compensarle.
Entonces, la arteria cística es la primera rama de la arteria hepática derecha. Y la arteria gastroduodenal es la primera rama de la arteria hepática común. Entonces, aquí tenemos la arteria hepática izquierda. Es un poquito más corta que la derecha. Entonces, esto de su bifurcación se va a bifurcarse o se va a dividir para todos los segmentos, para todos los segmentos del hígado. El izquierdo le va a corresponder el 2, el 3, el 4 y parte del 1. Para cada uno forma. Ver, lo que decíamos, la vena porta. Esto es un esquema en el cual estamos viendo la arteria mesentérica superior. Es el que está bajando de manera vertical y el más grueso. Por detrás del páncreas que está seccionado, tenemos la vena esplénica. Es una vena de diámetro considerable, más o menos unos 10 a 20 milímetros, o sea, 2 a 3 centímetros. Y perpendicular a esto está la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior va a recoger toda la sangre de retorno del colon, del lado izquierdo. Entonces se une, se anastomosa con la vena esplénica, que también recibe el retorno de la sangre venosa. Esto sigue su trayecto, un corto trayecto más, y se une con la vena mesentérica superior. Y es aquí, también por encima de esto se va a anastomosar la gástrica izquierda, la vena gástrica izquierda. Y tenemos la vena porta que se ha formado por la confluencia principalmente de estos tres vasos, la esplénica, la mesentérica inferior, la mesentérica superior. Y en algunos casos, pues la gástrica izquierda, forman la vena porta. La vena porta sigue o se origina por detrás y por encima del páncreas, de la cabeza del páncreas, y ingresa al ilio, al hígado, y se bifurca en dos ramas, la izquierda y la derecha. Esta sangre no es sangre oxigenada. Entonces es sangre que está retornando del intestino grueso, del intestino delgado y del vaso. Aquí tenemos un otro esquema que nos va a hablar un poquito más claro. La mesentérica superior tiene una dirección vertical. La mesentérica inferior, paralela a esta, y perpendicular a la vena esplénica. Y esto se va a unirse con la mesentérica superior, junto con los vasos de la gástrica izquierda. Esto nos va a formar la vena porta. La vena porta entra al hígado dividiéndose en dos segmentos, la vena porta izquierda y la rama derecha. Entonces en el hígado pues lleva todo esto y del hígado sale la sangre el retorno es a través de las venas suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Estas son las famosas venas suprahepáticas. Miren, tienen ramos para todos los segmentos. Entonces, todos los segmentos van a drenar el derecho y el izquierdo en una dirección, al vaso que le va a llegar ahí. La suprahepática derecha, sobre todo el 7, el 6, el 5 y parte del 8.
La media parte del 8, parte del 1 y parte del 4. El izquierdo, el segmento 2, 3 y parte del 4. Entonces aquí también vemos el color lila, es la sangre que llega a través de la vena porta al hígado. Y los azules, pues es el trayecto, el retorno del hígado a la vena cava. Estas venas son de gran calibre, jóvenes. No es un vaso muy delgadito, son de buen calibre. Entonces, cuando hay un accidente y se desgarra esto, por eso les decía que a veces las lesiones penetrantes de hígado, si secciona una de estas venas, el sangrado es pues muy abundante y rápidamente el paciente puede entrar en choque hipovolémico. Entonces tienes dos sistemas. Los morados, la sangre que le llega, también propenso a lesiones por arma blanca o por arma de fuego o estallidos por trauma abdominal cerrado. Y las venas que colectan la sangre para retornarlo. Aquí también hay que considerar falta otra cosa, las arterias, la hepática. Entonces, y son susceptibles a una lesión, cualquiera de los tres elementos. Y aquí hay que incluir también hasta los conductos biliares, aunque esto no nos va a causar mucha complicación local en el momento. Puede que nos perjudique o perjudique al paciente más adelante, pero en el momento donde ha ocurrido el accidente, sobre todo es estos elementos, la vena porta, los vasos venosos suprahepáticos y las arterias. Así como esto, la vena porta llega a todos los segmentos, las venas suprahepáticas también recogen de todos los elementos. De la misma manera, la arteria va a llegar a todos los segmentos del hígado, un ramito. Aquí tenemos un esquema de las venas suprahepáticas. El derecho, pues, drena los segmentos del lado derecho, el medio de la parte central de los segmentos centrales y el izquierdo del lóbulo izquierdo. Entonces, la vena cava, pues, está por detrás. Ahora, hay otros vasos accesorios que del mismo parénquima van directamente a la vena cava, pero son accesorios muy finos, vasos venosos de menor calibre, que cuando se hace una cirugía de esto se liga simplemente. Entonces, la vena suprahepática media. Este es el límite donde lo vemos cuando hacemos las hepatectomías derecha y la izquierda. Siempre hay que tratar de conservar porque para los dos lados esta vena sirve de drenaje. Entonces es mejor ligar en el lado donde estás retirando el hígado, o sea, los ramos, y conservarlo del lado contralateral. Entonces las venas suprahepáticas. La suprahepática izquierda, solo del lóbulo, segmentos del lóbulo izquierdo. Entonces tienes el 1, el 4, el 2, el 3. O el 1, el 2, el 3 y el 4. El 4, el segmento 4 se subdivide a su vez por la mitad, la parte superior en A y la parte inferior en B. Aquí tienen otro esquema para ver los vasos suprahepáticos, el azulito. Para cada segmento hay un ramo. Y este trayecto más o menos así impresionante se lo encuentra cuando se hace una disección del hígado. Es un vaso de buen calibre y está repleto de sangre esto. Entonces es el retorno venoso del hígado a las venas suprahepáticas, a la vena cava, derecho e izquierdo. Aquí tenemos, por ejemplo, los tres elementos.
El verde es el conducto biliar. El conducto biliar, miren jóvenes, el conducto biliar solo sale de los segmentos hacia afuera. De aquí no entra, sale del hígado. Que sale bilis, colecta de todos los segmentos. Hay ramos, que todos confluyen en el conducto del lado derecho o del lado izquierdo. También se divide derecho e izquierdo. No hay problema aquí porque puede haber variaciones, pero no tiene trascendencia como es la arteria. Entonces, el verde es el conducto biliar. El rojo es la arteria hepática. Y el azul es la vena porta. Miren en diámetro cuál es mayor. La arteria es chirulera. El conducto biliar también es delgadito en relación y comparando con la vena porta. Es de diámetro considerable. Aquí es la distribución dentro del hígado de los vasos y los conductos. Tienes la vena porta, medio charpito se ve, la arteria hepática, el conducto biliar. Todo el conducto biliar y las venas dan ramos, se dividen en derecho e izquierdo y estos a su vez se subdividen para cada segmento, jóvenes. Y de cada segmento deja la sangre, distribuye la vena porta. Y el conducto biliar colecta de cada segmento bilis para exteriorizarlo. La otra cuestión, las venas suprahepáticas también tienen ramos. La suprahepática derecha para los segmentos del lado derecho. La vena suprahepática media para los segmentos mediales. Y la vena suprahepática izquierda para los segmentos del lóbulo izquierdo. Entonces es un sistema bien organizado, bien planificado para que tenga una actividad, pero de manera uniforme y de acuerdo a las necesidades. Este esquema es para hablarles de lo que es el lóbulo derecho, el izquierdo. La línea continua va de la mitad de la vena cava superior al lecho vesicular. Esto divide en derecho e izquierdo. Ese es el lóbulo. El lóbulo derecho es el 5, el 6, el 7, el 8. El lóbulo izquierdo tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Esto no hay duda. Esto cualquier profesional que haga o ha hecho una cirugía sobre el hígado tiene que saberlo. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Porque si yo voy a quitar un segmento o sencillamente en el accidente de tránsito se ha desgarrado la mitad del lóbulo derecho, entonces tengo que saber qué voy a ligar. Buscaré la vena suprahepática derecha, removeré los coágulos, veré si es que es visible, lo puedo encontrar y lo puedo ligar para evitar mayor sangrado posterior. De la misma manera, los vasos arteriales, los ramos portales, también tengo que ligar. Ahora, otra cosa que puedo buscar, pero tal vez no tiene mucha trascendencia, es el conducto biliar. Para evitar de que me haga fístula. De que va a haber fístula, sí va a haber. Eso es inevitable, porque en estas condiciones difícilmente vamos a encontrar los ramos terminales de los conductos biliares. Y lo que se puede hacer es dejarle un parche de epiplón para que pueda ayudar a cicatrizar y evitar esto. Para esas cosas repasamos tanto esta chingadera, me pueden decir. Aquí, por ejemplo, también tenemos lo mismo.
el conducto biliar, jóvenes. En la imagen A, por ejemplo, tenemos el conducto biliar, el verde, la vesícula. El conducto biliar derecho, el izquierdo. Miren cómo empieza ya a ramificarse para los diferentes segmentos. Entonces, para esto nos sirve el conocer esta situación de la anatomía quirúrgica del hígado. En la otra imagen B tenemos la vena porta. De la misma manera, ¿cómo se divide? ¿Cómo la naturaleza o nuestro creador ha sido tan sabio en dar para cada segmento un ramito? Si ustedes se fijan un poquito más minuciosamente, el segmento 2 que está abajo tiene su ramo venoso, tiene el arterial y tiene bilis. El segmento 3, lo mismo. Esto es viendo de abajo hacia arriba. El segmento 4, de la misma manera. Todos los segmentos. En el esquema inferior del lado derecho es el conducto biliar, jóvenes. El conducto biliar se origina de los diferentes segmentos. El 8, el 7, el 5, el 6, el 4, el 2, el 3. Todos van a formar el tronco principal izquierdo y el derecho. A su vez, esto sigue saliendo por fuera del hígado. Ya ha salido y se va a juntar en el hepático común. Este hepático común sigue descendiendo y ya es de grueso calibre, comparado con los otros segmentos derecho e izquierdo. Va a surgir el conducto cístico, que va a drenar, va a unir a la vesícula. Ahí este conducto biliar va a cambiar de nombre. De ahí hacia abajo se llama colédoco. Entonces, ya el colédoco es otra cosa. En esto yo creo que vamos a ver en otro tema cuando se vaya estudiando un tumor de Klatskin, o sea, de vías biliares. En la imagen del lado izquierdo tenemos una colangiografía que nos representa una imagen similar al del lado derecho. Conducto biliar extrahepático. El nacimiento del conducto biliar izquierdo y del derecho, y las ramas que van ascendiendo a los diferentes segmentos. Esto es un poquito para mostrarles esa cuestión. Ahora, cuando hablamos, dijimos, de patologías, tenemos que mencionar también la otra cuestión, no solamente la vena, la arteria, que llegan y salen del hígado. La otra condición que también debemos saber es el drenaje linfático. El drenaje linfático, pues, el lóbulo derecho va a drenar a través de los ganglios que tienen en su trayecto. Los ganglios están paralelos a los vasos. Entonces, los principales van a ser del hilio hepático. Vamos a tener los ganglios pancreáticos superiores y peripancreáticos. Entonces, todos estos niveles van a ser afectados por patologías degenerativas del hígado o procesos infecciosos que se tenga en el hígado. Entonces, el ganglio va a ser el que va a hacer el filtro de esto para que no progrese, que no vaya más allá la enfermedad. Por eso es bueno conocer. Y esta última imagen, mis jóvenes, miren, es para mostrarles los elementos anatómicos del hilio hepático. De adelante a atrás, ¿cómo está formado? El conducto biliar es el más anterior. El medio es la arteria hepática y el posterior es la vena porta. Esto es lo común, esto es lo más frecuente. A esto puede haber variaciones anatómicas, a veces caprichosas.
como en la imagen inferior. La arteria hepática derecha sí nace, pero el izquierdo ya está dando 2 ramos. Pero con que sepamos que primero está el conducto biliar, detrás está la arteria hepática y detrás está la vena porta, ya hemos salvado, porque aquí empieza la disección de cualquier procedimiento que se va a hacer en el hígado, a nivel del hilio, identificando estos elementos y separándolos de acuerdo a lo que vamos a hacer. Esto es más o menos de lo que podríamos hoy hacer el repaso de lo que es la anatomía quirúrgica del hígado, jóvenes. Esto han llevado ustedes un poquito diferente en lo que es las clases de anatomía topográfica y la descriptiva. Pero aquí simplemente nos abocamos a los elementos anatómicos que para el cirujano son de trascendencia conocerlos y tenerlos siempre presentes. Primero, la disposición de los elementos del hígado. Segundo, que pues hay conductos biliares dentro del hígado, que la vena porta se divide dentro del hígado para cada segmento y que el hígado tiene tantos segmentos, que la arteria hepática pues lleva sangre a todos los segmentos y que la sangre del hígado retorna a través de los vasos suprahepáticos directamente a la vena cava. Entonces, eso es lo que hemos querido reflejarles y recordarles, jóvenes. Por hoy vamos a quedar aquí y muchas gracias por su tiempo y su atención. Para mí, como siempre, un placer estar con ustedes. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, chicos. Gracias, doctor, hasta luego. Ya, chao, chao. Cuídese, doctor. Gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Chao. Sí.